Ecuador está pasando por una crisis histórica. Las noticias y videos que llegan desde allí son espeluznantes. Las bandas criminales parecen haberse hecho con el control del país. Campan a sus anchas por las calles causando el caos. Han secuestrado y asesinado a policías y militares. Incluso han llegado a irrumpir en un plató de televisión mientras se televisaba en vivo. Así que, ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Cómo es que el que hace solo 5 años era uno de los países más seguros de América ha pasado a ser uno de los más violentos? ¿Cómo es que desde 959 homicidios en el año 2016 ha pasado a haber más de 7.000 en 2023? ¿Cómo es que las bandas y el crimen se han hecho con las calles del país? En este video entenderemos un poco mejor la crítica situación de Ecuador. ...2024 ha empezado con terribles e impactantes noticias. El país andino se ha visto sacudido por una oleada de disparos, incendios e incluso bombas. Esta última crisis, de principios de 2024, se desató cuando el 8 de enero las autoridades descubrieron que el poderoso jefe de una banda se había fugado de la cárcel. José Adolfo Macías, más conocido como Fito, es considerado el criminal más peligroso de Ecuador. Es él quien se escapó de la cárcel regional de Guayaquil junto a otras 4 personas que formaban parte de su círculo íntimo. Aunque bueno, en la cárcel tampoco estaba tan mal. Aquí podéis verle celebrando su cumpleaños, porque, desgraciadamente, la realidad es que las cárceles de Ecuador están fuera de control y son los reos quienes controlan lo que sucede en su interior. Tan pronto como se anunció su fuga y se empezó a buscarlo, empezó el caos. En cuestión de horas, Ecuador se ha sumido en una aparente anarquía en la que las bandas parecen haberse hecho con el control de las calles. Es lo que se conoce como un narcobloqueo, algo que, desgraciadamente, conocen algunos estados de México. En respuesta a esta escalada de violencia, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió un decreto de estado de excepción que se mantendrá durante 60 días. Pero, ¿qué es el estado de excepción? Declarar el estado de excepción supone conceder a los militares la autorización para emplear la fuerza en el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana. Es decir, que el ejército pase a controlar las calles. Asimismo, limita derechos fundamentales como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, permitiendo a las fuerzas de seguridad realizar inspecciones destinadas a encontrar armas, explosivos y sustancias sujetas a fiscalización. Además, habrá un toque de queda que prohíbe el desplazamiento de ciudadanos entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Las calles deben quedar vacías durante la noche. También declaró zonas de seguridad en los centros penitenciarios para permitir la presencia militar en los alrededores y realizar operativos de control en los vehículos que circulen cerca de las cárceles. Y finalmente, declaró que las bandas pasan a ser consideradas objetivos militares, es decir, que contra ellas no se van a utilizar tácticas policiales, sino militares. En otras palabras, el país pasa a estar militarizado. Se busca así reducir la delincuencia en las calles y tratar de mantener la situación bajo control. Pero para que veas cómo de difícil es la situación de Ecuador, esta medida fue aplicada en 20 ocasiones por el anterior presidente, Guillermo Lasso. Y aún así, la situación ha ido a peor. Así que creo que tenemos que retroceder un poco en el tiempo para explicar cómo hemos llegado a este punto. 2016 fue un año tremendamente positivo para Ecuador. El país alcanzaba su tasa de homicidios más baja en décadas, pero esta situación tan positiva, estos índices de homicidios tan bajos, requieren que vayamos incluso más atrás en el tiempo. Hasta la década de 1980. En 1980, Ecuador también presentaba unas tasas de homicidios muy bajas. Pero los años 80 fueron años duros en toda Latinoamérica y especialmente en la vecina Colombia. Son los años locos de Pablo Escobar,
el primer gran narcotraficante que, a través de los cárteles de la droga, acabó haciéndose casi con el control de toda Colombia. Y la raíz de la riqueza de los cárteles colombianos, el germen de todo esto, era esta planta. Estas hojas, que a simple vista parecen laurel, son hojas de Erythroxylum coca, la planta a partir de la cual se sintetiza la cocaína. Desde hace milenios se ha mascado hojas de coca en los Andes, ya que esta planta produce un alcaloide con efectos estimulantes, es decir, que te pone a tope de power. Pero durante el siglo XIX, los avances en la química permitieron sintetizar, a partir de las hojas de coca, una nueva sustancia en polvo, la cocaína. Para elaborar la droga hace falta añadirle otros productos sanísimos, como queroseno, gasolina, hidróxido de sodio o ácido sulfúrico. A partir de los años 60, desde Colombia, especialmente, comenzó a exportarse esta droga hacia Estados Unidos, y cuando en los años 80 los cárteles colombianos estaban en su apogeo, la violencia comenzó a filtrarse hacia Ecuador. A lo largo de toda la década, la tasa de homicidios se dobló, pero esto era solo el principio. Durante los años 90, el número de asesinatos continuó aumentando. Así llegamos a 1999, cuando los estadounidenses se instalaron en la base militar de Manta para luchar contra el narcotráfico. Durante esta década, Estados Unidos, país al cual se exportaba la mayor parte de la coca, decidió tomar cartas en el asunto. Pero la respuesta estadounidense se basó en lo de siempre: mandar al ejército. En Colombia, Estados Unidos y el ejército colombiano trabajaron conjuntamente para responder militarmente, es decir, a tiros al narco. Y en la base ecuatoriana de Manta se dedicaron especialmente a vigilar la salida de los estupefacientes con aviones como los P-8 Poseidón, que están equipados con potentes radares que permiten identificar aeronaves y barcos en un gran radio. Porque si la cocaína está prohibida en los países de origen y en los de destino, quizás te preguntes cómo se exporta. Pues naturalmente se transporta de manera ilegal. A veces se utilizan pequeñas avionetas que van realizando paradas para repostar en pequeños aeródromos hasta llegar al norte. En otras ocasiones se realiza un viaje similar en pequeños barcos. Otras veces se ha llegado incluso a utilizar narcosubmarinos de fibra de vidrio que sobresalen muy poquito del agua, dificultando su intercepción. Incluso también se exporta droga oculta dentro de mercancía aparentemente legal, mediante dobles fondos, para que así cruce las aduanas sin problemas. Entre 1999 y 2009, Estados Unidos realizó sus misiones de vigilancia en la base de Manta. Durante esos años, la criminalidad se mantuvo estable en Ecuador, pero fue en Colombia donde se redujo espectacularmente. Pero en 2007 había ganado las elecciones Rafael Correa, un presidente más alineado con otros líderes críticos con Estados Unidos como Hugo Chávez o Evo Morales. Y Correa no renovó el pacto con Estados Unidos, que abandonó la base de Manta en 2009. Y aquí es donde todo empieza a complicarse. Los años de Correa fueron económicamente buenos, no porque Correa fuera un mago de las finanzas, sino porque, como podemos ver, en sus primeros años la exportación de petróleo fue genial. Ecuador logró exportaciones récord gracias a que el petróleo estaba a precios altísimos, ingresando importantes cantidades de dinero que permitieron, entre otras cosas, reducir los niveles de pobreza. Pero en 2015 las cosas comenzaron a torcerse. El precio del petróleo se desplomó. Con ello, también cayeron los ingresos del Estado ecuatoriano. Y también se estancó la reducción de los niveles de pobreza. En este otro gráfico podemos ver cómo, a partir de entonces, la renta per cápita, que había aumentado un 50% en pocos años, se estancó. La economía ecuatoriana estaba gripando. Y mira, esto que estás viendo es un gráfico de exportaciones en el que se muestra por colores qué exporta el país.
En color marrón se muestran los productos derivados del petróleo, que suman en torno al 50% de las exportaciones totales. Y con tonos amarillos se muestran los productos alimentarios, que suman otro 40%. El 10% restante se reparte entre todo lo demás: tecnología, productos químicos, textiles y demás. Y el problema con los productos petroleros y los alimentos es que son muy volátiles. A veces suben mucho de precio, como durante la época de Correa, y parece que va todo genial, y cuando caen de precio, si tus exportaciones dependen en un 90% de ellos, colapsa. El inicio de esta crisis en Ecuador coincidió con la tasa más baja en décadas de homicidios. Los buenos años habían alejado a los jóvenes de la delincuencia. Pero iba a comenzar el rock and roll. Y a todo esto debemos sumar otro factor. En este vídeo hemos hablado mucho de Colombia porque el país vecino ayuda a entender la crisis del narco en Ecuador. Ecuador es un país donde se cultiva algo de droga, pero no mucha. La inmensa mayoría se cultiva en Colombia, pero la presión del ejército colombiano y la vigilancia de Estados Unidos han dificultado que desde los años 90 su exportación sea cada vez más difícil. Y mira, en este otro mapa puedes ver las principales zonas cocaleras de Colombia. Justo en las zonas limítrofes con Ecuador están dos de las zonas productoras más importantes. Y si exportarla desde Colombia es cada vez más complicado. ¿Adivinas a dónde se están desplazando los narcos? Efectivamente, a Ecuador. Los cárteles colombianos se han establecido en Ecuador. Así trasladan la droga hacia el sur, lejos de los aviones de patrulla marítima de Estados Unidos, y embarcan la coca en puertos como el de Guayaquil. Es así como Ecuador se ha convertido no en un país productor, pero sí en uno de tránsito, y para mover toneladas de droga hay que mover mucho dinero, sobornar policías, militares, todo tipo de funcionarios y proteger el cargamento de otras bandas que intentan robártela, porque, además de grupos colombianos, han aparecido organizaciones mexicanas que son quienes la introducen en Estados Unidos y otras bandas locales. En esta otra gráfica puedes ver cómo las incautaciones de droga se han disparado desde 2010 hasta 2021, último año del que he encontrado datos. Ese año se confiscaron 160 toneladas, pero tenemos que tener en cuenta que solo se incauta un porcentaje ínfimo. Seguramente estén pasando por Ecuador miles y miles de toneladas. Así que aquí tenemos un primer factor: Ecuador se ha convertido en lugar de tránsito. A esto le sumamos que desde 2009 Ecuador renunció a la colaboración con Estados Unidos, lo que lo convirtió, para el narco, en un lugar aún más interesante. Un tercer factor es la corrupción. Todo esto no pasaría si funcionarios y políticos no miraran hacia otro lado. Un cuarto factor es la dolarización de la economía. En 1999, el país adoptó el dólar estadounidense como moneda para protegerse así de los vaivenes de su moneda local. Esto, que por un lado permitió una mayor estabilidad en los precios, ha acabado siendo un incentivo para el mercado de la droga. Al estar dolarizado, resulta atractivo para el lavado de dinero de los narcotraficantes, ya que no hay que hacer cambios de divisa y los dólares en efectivo son fácilmente transportables por todo el mundo. Y un último factor es la crisis económica que empezó con la caída del precio del petróleo en 2014 y que con la pandemia de la COVID se vio acrecentada. El país fue uno de los más golpeados por el virus y su economía empeoró la situación. A finales de 2020, las tasas de pobreza volvieron a tasas altísimas. Casi un tercio de los ecuatorianos vivía bajo el umbral de la pobreza. La pandemia representó un punto de inflexión en la economía de numerosas familias, especialmente en Guayaquil, donde el impacto del coronavirus fue devastador, convirtiéndola en uno de los epicentros mundiales de la enfermedad. Los efectos económicos derivados del conflicto en Ucrania no han mejorado la perspectiva, dejando a muchos ecuatorianos al límite. En este contexto,
Las organizaciones criminales se aprovechan de la vulnerabilidad de jóvenes para reclutarlos. En ocasiones, estas personas se ven obligadas a tomar decisiones sin alternativas claras. Se trata de aceptar dinero o enfrentarse a graves consecuencias. Para ellos, la elección se reduce a plata o plomo, ya que, si no se unen a la organización criminal, corren el riesgo de ser asesinados o de que sus familias sufran represalias. En 2017, su tasa de homicidios se mantuvo igual que en 2016, pero a partir de ahí, la situación se desbocó y el país empezó a entrar en la espiral de violencia. En mayo de 2019, 3 episodios de disturbios en un período de mes y medio dejaron un saldo de 10 reclusos fallecidos y escenas gráficas de cuerpos quemados y uno decapitado. El gobierno decretó el estado de excepción en las cárceles, que se prolongó durante 90 días. Un año más tarde, en agosto de 2020, en medio de la pandemia, otra ola de violencia llevó a la implementación de un nuevo estado de excepción durante 90 días tras el asesinato de un testigo clave dentro de la prisión. En 2021, la situación en las prisiones de Ecuador volvió a descontrolarse. Las autoridades lo admitieron después de 3 rebeliones en las que al menos 79 reclusos murieron en una serie de disturbios simultáneos en 4 centros penitenciarios del país. El presidente Lenín Moreno declaró el estado de excepción en el sistema carcelario debido a la falta de infraestructura y recursos, al abrumador hacinamiento y a la creciente tensión dentro de las instalaciones. Sin embargo, esta medida no pudo detener la ola de violencia. Una semana después, 2 presos que compartían celda murieron, uno por disparos y otro apuñalado. 10 días después, un enfrentamiento entre bandas resultó en la muerte de otros 6 reclusos y nuevamente días después, un altercado dejó 2 muertos y 19 policías secuestrados. Pero, ¿por qué se producen estos motines en las cárceles? El problema principal es la existencia de grupos organizados que compiten por el dominio de los pabellones. Esto se agrava por el elevado nivel de hacinamiento, alcanzando un 40% por encima de la capacidad máxima y la falta de suficiente personal de seguridad. El problema de la superpoblación carcelaria es un problema que, en Latinoamérica, viene de lejos. Cárceles con capacidad para 1.000 presos, pero que albergan 2, 3 o incluso 4.000 personas. Y así es como llegamos a 2023. El asesinato a tiros del candidato presidencial Fernando Villavicencio conmocionó a Ecuador en plena etapa de campaña electoral. El presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en todo el país como respuesta al suceso. La muerte de Villavicencio ocurrió tras su participación en un acto de campaña en Quito. El ataque tuvo lugar después del mitin, justo antes de abordar su vehículo rodeado de guardaespaldas. El candidato fue alcanzado por los disparos. Los agresores dispararon al menos 40 veces e hirieron a otras personas que estaban con él. Así es como Ecuador había entrado de lleno en una crisis de seguridad sin precedentes. Durante décadas, Ecuador se había mantenido a salvo de la violencia que afectaba a sus vecinos, Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo. Pero en los últimos años de crisis, las mafias mexicanas y colombianas han logrado infiltrarse y asociarse con bandas locales, desafiando al Estado. El poder de estas pandillas ha crecido, curiosamente, desde el interior de las cárceles. Los ecuatorianos señalan que existe una enorme corrupción en el sistema penitenciario. Argumentan que existe una corrupción sin precedentes en las prisiones como resultado del abandono estatal del sistema penitenciario durante años y que falta de una política criminal integral. Esto ha dado lugar a un autogobierno, donde el control interno es ejercido por los propios detenidos. En cada pabellón, los líderes imponen tarifas por todo tipo de servicios. En celdas diminutas de 2 por 2 metros pueden vivir desde una persona hasta 8 o 10 individuos, dependiendo de lo que puedan pagar.
Por ejemplo, los narcotraficantes llegaban a desembolsar hasta $1.500 mensuales por una celda de alta gama con aire acondicionado, destinada para su comodidad y seguridad. En celdas con 2 literas para 4 personas, cada individuo pagaba $300 mensuales. Aquellos que no podían pagar vivían en condiciones precarias en el suelo. Cada pabellón puede generar ingresos de hasta $20.000 mensuales. La cárcel tiene 2 funciones: la disuasión, para inducir a no cometer delitos, y la rehabilitación y reinserción de presos a la sociedad. Si la cárcel se convierte simplemente en un lugar donde se priva la libertad, pero se permite que se imponga la ley del más fuerte y se deja que manden los grupos criminales y no las autoridades, la cárcel deja de prevenir el crimen y pasa a convertirse en la universidad del crimen. Un sistema penitenciario justo no es aquel que encierra a la gente, sino que es aquel que la encierra y cuando la deja salir, ésta se ha reformado. La cárcel es un lugar donde purgar tus pecados, pero también debe ser un lugar donde comenzar un nuevo futuro. Un lugar donde estudiar, un lugar donde aprender un oficio para que, el día que se salga, no se vuelva a caer en la delincuencia. Y así es como llegamos a los últimos acontecimientos. Este país, que tenía una tasa de solo 5 asesinatos por cada 100.000 habitantes antes de la pandemia, pasó a tener una tasa de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2023, marcando un récord histórico y situándolo como uno de los estados más peligrosos del mundo. 7.000 personas fueron asesinadas en 2023. Además, en los últimos 4 años, al menos 400 personas han perdido la vida solo en las cárceles, principalmente debido a numerosas masacres, desencadenando una espiral de violencia que ha desbordado hacia las calles del país. Los delincuentes han exigido que ni la policía ni el ejército entren en las cárceles. Han amenazado con ejecutar a los guardias de prisiones que mantienen como rehenes. Han llegado incluso a difundir imágenes en las que mostraban 2 ejecuciones mediante disparos y ahorcamiento de trabajadores de los centros de detención. La combinación de un control laxo y una fuerza pública comparativamente débil en relación con sus vecinos, junto con elementos corruptos presentes en la policía, la política y la judicatura, ha llevado la violencia a las calles de este país. En este mapamundi podemos ver los índices de corrupción percibida, es decir, cuán profunda sienten los ciudadanos que es la corrupción en su país. Los colores claros indican menor corrupción y los oscuros más. Ecuador es percibido como un país bastante corrupto, lo cual entra dentro de esta lógica por la cual se ha dejado a los grandes grupos de la droga operar por todo el país y a otras bandas organizar las cárceles. Lo que sucede dentro de las cárceles, donde entran celulares, cuchillos y armas de fuego, no sería posible si muchos funcionarios de prisiones no mirasen hacia otro lado. La droga no se movería desde Colombia hasta los principales puertos si la policía no mirara hacia otro lado, y estos no mirarían hacia otro lado si la justicia realmente fuera capaz de actuar y protegerlos. Pero además, si los niveles de pobreza fueran menores, si hubiera más oportunidades, las bandas encontrarían menos jóvenes dispuestos a arruinar su vida en ellas. Guayaquil es el gran puerto por el que aproximadamente 1/3 de la cocaína ingresa a Ecuador, utilizándolo como plataforma logística hacia Estados Unidos y Europa. Ecuador cuenta con 2 rutas principales para el tráfico de drogas, una a través del Océano Pacífico y otra por la Amazonía. La primera ruta se utiliza principalmente para la cocaína producida en el departamento colombiano de Nariño, llegando a lugares como Esmeraldas, Carchi o Santo Domingo de los Sáchilas. Mientras tanto, la ruta amazónica se utiliza más para la droga proveniente del departamento de Putumayo y se dirige hacia Sucumbíos. La mayor parte de la cocaína que sale de Ecuador tiene como destino final Estados Unidos, convirtiendo al país en uno de los puntos principales a nivel mundial para el envío de esta droga. En Guayaquil se produce el 30% de los homicidios del país.
Cuando el negocio es tan suculento, los cárteles comienzan a competir entre sí, como sucede en México, donde muchos de ellos libran una guerra a dos bandas, contra el gobierno y contra otros cárteles. La lucha se centra en el control de la urbe ecuatoriana, sus puertos y estuarios, elementos cruciales para el transporte de cocaína desde Colombia hacia el norte. Esta guerra en la ciudad también ha llegado a alcanzar a los institutos. Si los niños se niegan al reclutamiento, pueden enfrentarse a la muerte. Unos 200 menores murieron el año pasado, especialmente en Guayaquil, por rechazar unirse a estas bandas. En 2023, el gobierno optó por militarizar temporalmente algunas escuelas en Guayaquil en un intento por abordar el problema. Desde entonces, soldados fuertemente armados patrullan entre los estudiantes y en ocasiones han realizado registros en los centros educativos, incluso sometiendo a algunos menores a estas inspecciones. Pero lo que hemos visto recientemente con las bandas organizadas desatando el caos no entra dentro de lo normal. Al crimen le interesa la calma, le interesa actuar sin hacer ruido, ganando plata con sus actividades sin despertar la atención de la prensa ni la justicia. Por eso emplea gran cantidad de dinero en sobornos. Es mejor sobornar a jueces y policías para que te dejen tranquilo que liarse a balazos con ellos. Pero, como ya hemos visto en Colombia o México, si el negocio es muy lucrativo y el Estado se opone, se le puede declarar la guerra al Estado. Pablo Escobar declaró la guerra al Estado colombiano, desatando una guerra interna en la que murieron decenas de miles de civiles. Pero, en general, esto no es lo que quieren. El Estado puede recibir ayuda de otros países. Una organización criminal no puede derrotar al Estado. Escobar no lo consiguió, y menos lo puede conseguir un grupo más pequeño. Pero lo que sí pueden hacer es intimidar lo suficiente al Estado para que les deje actuar con impunidad. Para esto sirven los narcobloqueos. Un narcobloqueo básicamente consiste en realizar acciones de sabotaje coordinadas por toda la ciudad, quemando camiones, atacando comisarías y provocando incendios y asesinando. Así se logra paralizar a una ciudad entera y se genera una percepción de inseguridad entre los ciudadanos y minando su confianza en la capacidad del Estado para controlar el crimen. Los narcobloqueos se llevan a cabo principalmente como represalias por la captura o eliminación de un líder criminal. Así se intimida al Estado para que no detenga a los cabecillas de las organizaciones. También pueden organizarse como una distracción para mantener ocupadas a las autoridades y permitir la fuga de algún líder, como es el caso de lo que ha sucedido con José Adolfo Macías. Lo que buscan estos grupos, generando el caos, no es hacerse con el poder. Les da igual quien gobierne. Lo que quieren es que el Estado les permita actuar con impunidad, que les permita traficar y matar a sus rivales sin oposición. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, uno de los países más violentos de América, es conocido por debilitar a las maras a expensas de un deterioro significativo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las tácticas de mano dura de Bukele, aplaudidas por muchos, han reducido a corto plazo la tasa de homicidios en El Salvador, pero es muy pronto para saber si funcionarán a largo plazo. Sobre todo porque los problemas complejos requieren soluciones complejas. La política policial y penitenciaria no basta para solucionar problemas con una raíz económica y social, y más aún cuando las cárceles están gobernadas desde dentro por las bandas. De nada sirve encerrar a los criminales para que, en lugar de rehabilitarse, se gradúen en la Universidad del Crimen. En los próximos meses y años, Ecuador afrontará un enorme desafío. De momento, las bandas llevan varios años poniendo en jaque al Estado, pero la partida aún no ha terminado. El tiempo nos dirá qué sucede. Con esto llegamos al final de este video. Si te ha resultado útil, dale un buen like. Y si quieres saber más sobre geografía e historia, suscríbete al canal.
porque aquí encontrarás muchos más videos interesantes. Muchas gracias y un saludo.